Ok. Las cargas formales. Como vimos, las cargas formales, ya le habías explicado, tienen entonces que ver con la cantidad de electrones que se le pueden asignar realmente entonces a cada uno de los átomos dentro de una estructura molecular. Ahora, estos átomos, recuerden que cada elemento, ¿verdad?, tiene una posición en la tabla y por lo tanto cada uno de ellos tiene una cantidad de protones y una cantidad de electrones alrededor. Ahora, cuando se combinan varios átomos para formar una molécula, tenemos entonces que hay una carga, por decirlo así, se llama formal, que tiene que ver entonces con el balance entre las cargas negativas, o sea, los electrones que está ese átomo compartiendo, en el caso del enlace covalente, y la carga nuclear efectiva. Ahora, cuando tenemos un átomo, ¿verdad?, en este caso, por ejemplo, el azufre, que está aquí en el centro de esta estructura, vemos que el azufre, si recordamos, hay que recordar solamente en qué grupo están en la tabla periódica. Recuerden, entonces hay que verlo así de memoria, ¿verdad?, para no tener tanto problema. Hidrógeno está en el grupo 1. Tenemos luego el boro, está en el grupo 3. El carbono está en el grupo 4. Carbono, luego viene el nitrógeno y el fósforo, que están en el grupo 5. Luego tenemos el oxígeno, ¿verdad?, que está en el grupo 6 con el azufre. Y luego tenemos a los del grupo 7, que son los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, por ejemplo, para poder definir la carga formal que tiene este átomo alrededor en su capa, ¿verdad?, vamos a encontrar entonces una fórmula bastante sencilla. Tenemos el número del grupo. Por ejemplo, azufre es grupo 6. Si yo quiero determinar la carga formal del azufre, está en el grupo 6 y le vamos a restar los electrones que está compartiendo o que tiene entonces asignados como electrones no enlazantes. En este caso, ustedes pueden ver que aquí hay dos electrones no enlazantes. Vamos a aumentar un poquito más la... Aquí hay dos electrones no enlazantes. Por lo tanto, vamos a contar así. Por cada enlace contamos uno. Y y los pares de electrones sí lo contamos completo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 2, 3, 4, 5. Entonces, por cada enlace contamos uno. Entonces tenemos 5 electrones, ¿verdad?, que están entonces en la capa externa o de valencia del azufre. Por lo tanto, la carga formal va a ser grupo 6, ¿verdad? 6 menos 5. 6 menos 5 va a dar entonces más 1. Por ejemplo, el oxígeno. En esta fórmula, el oxígeno está en el grupo 6. Y vamos a contar entonces cuántos electrones tiene alrededor. 2, 4, 6 y 1 del enlace aquí son 7. Entonces, tenemos 6, grupo 6, ¿verdad? 6 menos 7 da menos 1. Así podemos ir calculando la carga formal en cada uno de los átomos. Normalmente, ¿verdad?, en una molécula en la cual tenemos, por ejemplo, hay átomos, por ejemplo, el hidrógeno que tiene carga 0. Por ejemplo, si ustedes dicen hidrógeno, está en el grupo 1. Menos un enlace va a ser entonces 1 menos 1, 0. Entonces no hay carga formal sobre el átomo de hidrógeno. Así el carbono, por ejemplo, el carbono está en el grupo 4 y tiene 4 enlaces alrededor. Ese carbono tiene una carga formal de 0. Ahora, no vamos a confundir la carga formal, ¿verdad?, con la carga real que tiene cada uno de los átomos. Recuerden que aquí juega, cuando ustedes van a ver la carga real,
sobre el átomo, tenemos que ver la electronegatividad en un enlace. Recuerden ya que como vimos en la sección anterior, el átomo con mayor electronegatividad crea una mayor densidad electrónica y entonces sustrae o extrae carga electrónica de los átomos circundantes. Por eso entonces la carga real no va a ser, ¿verdad?, cero, ¿verdad?, para el carbono, sino que va a tener una carga un poco, ya sea superior o inferior, dependiendo de qué grupos están alrededor. Ahora, la carga real va a ser bastante similar a la carga formal, pero no es exactamente igual, porque hay que ver también la electronegatividad. Por ejemplo, cuando tenemos esta sustancia que es el dimetil sulfóxido, vamos a ver que hay una carga real positiva sobre el azufre y una carga real negativa sobre el oxígeno. Si vemos la estructura, ¿verdad?, de la superficie de potencial electrostático que vemos acá, vamos a ver que sobre el azufre, este de aquí, hay entonces una densidad electrónica, ¿verdad?, menor que sobre el oxígeno. Y eso lo vamos a ver con el color, ¿verdad? El color en estas superficies de potencial electrostático están definidas aquí en el libro, ¿verdad? Más azules son positivas, más rojizas son más negativas. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando vemos, hay que ver los átomos, ¿verdad? Cada carbono tiene 4. Entonces, dependiendo de cuántos enlaces tiene, el carbono siempre vamos a ver que a menos que tenga electrones no enlazantes o que le falten electrones aparte de los 4, vamos a ver entonces que va a tener diferentes tipos de carga. Vamos a ver, en el caso del carbono, que es el que más, si nos interesan todos los átomos que tienen posibles enlaces. Vamos a escribir aquí un momentito. Okay. Vamos a ver el carbono. El carbono está en el grupo 4, recuerden ustedes, entonces tiene 4 electrones alrededor. Ahora este carbono podemos encontrar un carbono, por ejemplo, que tiene los 4 enlaces. Tiene los 4 enlaces, por ejemplo, este carbono es del grupo 4, o sea, 4 menos 1, 2, 3, 4. Contamos cada electrón, ¿verdad?, de ese carbono que está formando enlaces o pares no enlazantes, o sea, son 4. Por eso su carga formal es 0. Vamos a poner acá carga formal. Tenemos entonces que, vamos a ver el caso, las diferentes formas que vamos a encontrar el carbono aquí nosotros en este curso. Por ejemplo, hay átomos de carbono o estructuras, ¿verdad?, que tienen solamente 3 enlaces. Le falta un electrón. O sea que este carbono está en el grupo 4. Y vamos a ver cuánto hay que restarle. 1, ¿verdad? 1, 2, 3. Por cada enlace le quitamos 1. Así que le quitamos 3 aquí. Y la carga va a ser más 1. Por lo tanto, cuando usted ve una estructura como esta, que al carbono le falta un enlace y no tiene electrones no enlazantes, la carga de esta estructura va a ser más 1. Podemos poner un más, o también podemos poner un más encerrado en un círculo. Eso significaría entonces que este carbono tiene carga positiva. También esa carga positiva lo podemos poner así, ¿verdad? Positivo, y lo encerramos en un círculo para señalar la carga positiva. A ver si hay alguien que no puede entrar, me pareció que no. Así vamos a ver que tenemos también
ocasiones en que tenemos, esto se llama un carbocatión. Vamos a ponerle aquí el nombre, carbocatión. Es un carbocatión cuando tiene carga positiva. Bien. Ahora vamos a ver otra estructura del carbono posible que podemos encontrar. Tenemos el carbono formando 3 enlaces y con un electrón no enlazante. Entonces, ¿cuál será la carga positiva de esto? Será entonces 4 menos, ¿verdad? 1, 2, 3, por cada enlace le quitamos 1 y un electrón no enlazante, o sea que van a sumar 4 en total. Por lo tanto, la carga formal de esta estructura es 0. ¿Ven? Esto es un radical. Cuando vemos electrones desapareados de esta manera, estamos entonces en una estructura que corresponde a un radical. El radical carbono. En este caso, es el radical carbono. Profesor, sería lo mismo como que si estuviera enlazado, ¿no? Sí, igual, sí, como la carga, ¿verdad? Pero fíjate que aquí sí Así, sí. ¿verdad? No está enlazándose en este momento. Estas estructuras de radicales son bastante inestables, muy reactivas. Eh, hay diferentes tipos de radicales en donde el electrón desapareado está en diferentes tipos de átomos también, puede ser nitrógeno, puede ser oxígeno. Y los radicales juegan un papel muy importante en los metabolismos. Muchas reacciones metabólicas actúan a través de reacciones con radicales, se llaman radicales libres. Ustedes tienen que haber oído mencionar eso. También causan muchos daños a la célula cuando están, entonces ya hay reacciones que no están controladas, pueden entonces dañar porque son muy reactivos a donde están, tratan entonces de reaccionar. Vamos a ver la otra estructura posible para el carbono, que es entonces una estructura donde el carbono tiene 3 enlaces y un par de electrones, no enlazantes. Entonces, esta estructura sería, para el carbono, sería entonces el carbono 4, nuevamente el 4, no, el 4 depende solamente del grupo, ¿verdad? 4 menos 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí tiene 5 electrones alrededor, por lo tanto vamos a tener una carga de menos 1. Entonces aquí cuando tenemos un carbono con 2 electrones así, vamos a ver que tenemos una carga negativa. Normalmente se pone así, ¿verdad? Para señalar esa carga. Esa estructura, ¿verdad? Tiene entonces, es un carbanión. Un carbanión. El carbanión entonces tiene carga negativa. Así podemos entonces determinar fácilmente para cualquier sustancia eh, conocer la carga que tiene sobre ese átomo. Profe, Dígame. en el caso del flúor, si él se enlaza solamente por el electrón desapareado, sería 7 menos 8 o 8 menos 7. Vamos a ver ahorita vemos los halógenos también. Me dijiste flúor, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, ahorita vemos los halógenos. Vamos a ver, ahorita te contesto esa pregunta. Pero vamos en orden, voy a ir hacia carbono, luego viene el grupo 6, que es el grupo 5, perdón, que es el grupo del nitrógeno, y así vamos hasta llegar a los halógenos. Vamos a ver. Vamos a ver el caso del nitrógeno. El nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5. Está en el grupo 5, vamos a poner aquí entonces nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones, ¿verdad?
normalmente, ¿verdad? En el grupo 5 va a tener 5 electrones. Por lo tanto, vamos a encontrar diferentes tipos de nitrógeno. Vamos a suponer el nitrógeno con 3 enlaces. Cuando el nitrógeno tiene 3 enlaces y un par no enlazante, vamos a ver que su carga formal va a ser 5 menos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Menos 5. Por lo tanto, cuando vean un nitrógeno de esta forma, va a tener entonces carga 0, ¿verdad? Esta es la carga. Cuando tiene carga 0 no se le pone nada a la carga, ¿verdad? Solamente se sabe que es 0. Ahora, por ejemplo, hay nitrógenos que tienen 4 enlaces. Y no tienen pares no enlazantes, ¿verdad? Así. Ese nitrógeno va a tener entonces 5 menos 1, 2, 3, 4. O sea que va a tener una carga de más 1. Por lo tanto, cuando tenemos este nitrógeno de esta manera, vamos a tener una carga positiva sobre el nitrógeno. Es muy importante cuando escribimos las estructuras, tienen que saber la carga. La carga que tiene, aunque no esté indicada, por ejemplo, usted tiene que saber cuál es la carga dependiendo del grupo y del número de electrones enlazantes y no enlazantes. Por ejemplo, también podemos encontrar nitrógenos que tienen dobles enlaces. Si está de esta manera, ¿verdad? Con un par no enlazante, esa carga de ese nitrógeno va a ser 5. Profe, ¿el nitrógeno con carga positiva tiene un nombre así como el carbono o no? Bueno, es que depende de qué grupos estén alrededor. Si por ejemplo, Ok. si tiene 4 hidrógenos, sería el ion amonio, ¿verdad? NH4 más. ¿Sí? Ok, Eh, ok. Si tiene, por ejemplo, grupos alquilos, o sea, de alcanos, entonces van a ser sales de metilamonio. Y así eso va a depender de los grupos. Asimismo acá, en este otro, si tenemos, por ejemplo, aquí hidrógenos alrededor tendríamos el amoníaco. Si tuviéramos grupos alquilos aquí de alcanos, ¿verdad? Serían entonces aminas y así, ¿verdad? Eso va a depender de qué grupos están unidos al nitrógeno. Ok, entiendo. Es que pensé que iba a ser como el carbono que uno se No, llamaba carbocation y el otro. no, que como el carbono es como para nosotros la química del carbono, la orgánica, ¿verdad? Entonces ahí se le han dado nombres especiales. Hay también, por ejemplo, esto se le dice sales de amonio, ¿verdad? A las que tienen esta estructura, sales de amonio, así en general. Por ejemplo, acá, dependiendo de qué otros grupos, pueden ser una imina o una hidracina y cosas como esa, ¿verdad? Para el nitrógeno. Ok, Sí, entiendo. Gracias, profe. eso va a depender de los grupos que están alrededor. Aquí en este caso, cuando vemos esta estructura, vamos a tener entonces aquí que serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando ustedes les vean los 2 electrones al nitrógeno, ya ustedes deben saber y los 3 enlaces deben saber que es carga 0, ¿verdad? También podemos encontrar el nitrógeno, imagínense el nitrógeno con 3 enlaces y un par, así. También entonces tendría una carga de 0, ¿verdad? 5, 1, 2, 3, 4, 5, también ese nitrógeno tiene carga 0. Carga 0 igual a 0 aquí. Ahora, el nitrógeno, fíjense que el nitrógeno, vamos a ver cómo sería un nitrógeno con carga menos 1. Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí un nitrógeno, o vamos a ponerlo así, vamos a quitar esta de acá, y vamos a ponerle entonces
2 pares de electrones. De esta manera. Ese nitrógeno, vamos a ver cuál será la carga de ese nitrógeno. Sería 5 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 menos 6. Entonces, menos 1. ¿Ven? Entonces, aquí el nitrógeno tiene carga negativa. Entonces, sería cuando, por ejemplo, una especie como esta que está aquí, pierde, o sea, actúa, ahorita vamos a ver la parte de ácidos y bases, actúa entonces como una base, ¿verdad? Entonces, esto sería una base, en este caso. Esto sería una base de nitrógeno. Ok, vamos a ver ahora el oxígeno. El oxígeno, nosotros vamos a estar viendo el oxígeno. Recuerden que el oxígeno está en el grupo 6. O sea, puede tener entonces 6 electrones alrededor. Normalmente de esta manera tenemos entonces 2 pares no enlazantes y dos electrones no apareados. Entonces el oxígeno puede formar estructuras, ya sea 2 enlaces con 2 pares de electrones. Este oxígeno, recuerden que el oxígeno es del grupo 6, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6, este oxígeno va a tener una carga de 0. Vamos a ver otro oxígeno que podemos encontrar, va a ser un oxígeno con un enlace y 3 pares de electrones. Cuando vemos el oxígeno de esta forma, ¿verdad? Vamos a tener entonces 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 menos 7 da entonces menos 1. Cuando vemos el oxígeno con 3 pares de electrones y un enlace, ya sabemos que su carga va a ser menos 1. Podemos poner menos 1 o poner un círculo con un menos, ¿verdad? O un menos encerrado en un círculo. Eso va a simbolizar entonces una carga negativa, menos 1. Ahora, también puede ser que en algún momento tengamos un oxígeno, por ejemplo, con un par de electrones y con 3 enlaces. Entonces, por ejemplo, cuando se protona, vamos a suponer aquí, voy a poner aquí vamos a suponer que fueran hidrógeno, ¿verdad? Cuando se protona un grupo OH, entonces el protón entra a uno de estos pares, ¿verdad? Se combina con uno de estos pares y forma entonces lo que se llama un alcohol protonado en este caso. Y vamos a ver aquí que tenemos 6 menos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 menos 5. Eso nos da entonces igual a más 1. Estoy poniendo el más acá para que quede claro que es una carga positiva. Entonces aquí, sobre el oxígeno, tendríamos que poner un más. Un signo de más que simboliza entonces una carga positiva sobre el oxígeno. Hay que tratar de ponerlo siempre lo más cerca posible, ¿verdad?, del átomo que corresponde para que no se confunda con otros átomos. Ok, ahora sí vamos a los halógenos. Vamos a poner el halógeno aquí. Como los halógenos tienen 7, ¿verdad?, 7 electrones alrededor, va a tener 3 pares y un electrón desapareado, que es el que usa para entonces realizar o formar los enlaces. Ese par puede estar, ese electrón desapareado puede estar en cualquier dirección, ¿verdad? Aquí vamos a poner, estas son estructuras de Lewis y eso no está indicando nada sobre la geometría. Entonces, cuando veamos un flúor o un cloro o un bromo con esta estructura, vamos a ver que están en el grupo 7 menos 7, ¿verdad? Su carga es igual a 0. Carga formal, recuerden, carga formal. Esta carga en realidad, como ustedes saben, el flúor es altamente electronegativo
y por lo tanto va a atraer electrones del átomo circundante y va a tener una carga real negativa en realidad al final, que está repartida en la nube electrónica alrededor de ese átomo. Asimismo, el flúor o el cloro, ¿ven? Tienen esa misma estructura. Todos tienen entonces carga cero. Ahora, si en algún momento en una reacción de las que vayamos a ver, ustedes ven, por ejemplo, que un bromo, imaginemos que tenemos la molécula de bromo. Vamos a ponerle sus electrones no enlazantes. Imaginemos que en una reacción estos dos electrones pasan a este átomo y este se queda sin el par de electrones. Fíjate, el par de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Este bromo va a quedar con sus 4 pares de electrones. Por lo tanto, esta estructura, si ustedes la escriben así, ¿verdad? Tienen entonces que ponerle su carga de -1. Va a quedar con una carga de -1, o sea, 7 menos 8. Eso da -1. Por otro lado, este bromo que está acá va a quedar sin el par de electrones. Entonces, este bromo, vamos a ponerlo allí mismo donde quedó el par vacío. Ahora la carga de este va a ser 7 menos 6. Igual a +1. ¿Ven? Entonces este bromo queda cargado positivamente y este otro bromo queda cargado negativamente. ¿Ven? Así, lo que es válido para el bromo es válido para el cloro y para el flúor. Lo que es válido para el oxígeno también no es para el azufre, ¿sí? Porque están en el mismo grupo. El azufre está en el mismo grupo, tiene entonces, ustedes lo pueden poner como ustedes quieran, los pares de electrones, pero siempre vamos a ver que tiene un par enlazante, 2 pares enlazantes y dos entonces electrones no enlazantes, igual que el oxígeno. Ahora, por ejemplo, en el caso del oxígeno, me salté aquí, por ejemplo, cuando tiene dobles enlaces, cuando el oxígeno está formando dobles enlaces, él tiene entonces 2 pares de electrones. Por lo tanto, la carga sobre el oxígeno va a ser 6 menos 6, 2, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 menos 6 da entonces 0. Esa es la carga formal entonces sobre cada uno de los átomos. Ya conociendo esto, podríamos determinar la carga formal sobre una estructura. ¿Ven? Ya es viéndolas en forma individual, por ejemplo, en el caso de la estructura, vamos a ver una estructura, por ejemplo, del ácido, vamos a una inorgánica primero, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Vamos a suponer que tenemos un ácido sulfúrico. Con esta estructura. Entonces vamos a determinar las cargas formales sobre los átomos de oxígeno y sobre el azufre. En el caso del azufre, vamos a calcular aquí para el azufre. El azufre está en el grupo 6, menos 1, 2, 3, 4, menos 4. Quiere decir que la carga formal sobre el azufre es +2. Vamos a suponer este oxígeno está en el grupo 6, menos. Bueno, aquí nos faltó ponerle a los oxígenos los pares de electrones. Eso sí es importante, escribir bien las estructuras de Lewis, porque eso nos va a determinar la carga, dependiendo de cuántos electrones hay alrededor. Entonces, 6 menos 6, esto da entonces una carga 0.
Así igual este va a ser igual, ya lo calculamos igual que este. Ahora vamos a ver este de acá. Va a estar en el grupo 6 menos 6, 7, ¿verdad? Menos 7 igual a menos 1. O sea que este tiene carga negativa. Este de acá abajo es igual que este, así que va a tener también su carga negativa. Vemos acá que el azufre tiene una carga de más 2. Formal. Si ustedes suman la carga total de esta molécula, vamos a ver que tiene 2, ¿verdad? Por este más 2 de aquí, menos 1, menos 1, ¿verdad? Por lo tanto, entonces su carga total es 0. La carga total de la molécula es 0, o sea que es una molécula neutra. ¿Ven? Pueden haber cargas internas, ¿verdad? Pero la molécula en total, la sumatoria de cargas positivas y cargas negativas es 0 para una molécula neutra. Otro caso, por ejemplo, si tenemos una estructura como esta. Vamos a determinar entonces las cargas tanto del nitrógeno como de los oxígenos. Vamos a ver quién me dice cuál es la carga de nitrógeno, cómo la calculamos. 5 menos 4. 5 menos 4, sería 5 menos 4, que son 1, 2, 3, 4, sería entonces más 1. Tenemos entonces para este oxígeno, tendríamos 6 menos ¿cuánto? Menos 7. Menos 7. Entonces su carga es menos 1. Por lo tanto, estos dos son iguales. O sea que aquí vamos a tener una carga negativa acá y otra carga negativa aquí. Ahora este oxígeno de acá, vamos a calcularle la carga a este otro oxígeno. Tenemos entonces que sería 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 menos 6 igual a 0. Entonces la carga total de esta especie que está aquí va a ser, en este caso tenemos más 1, menos 1, menos 1. Eso me da entonces una carga total de menos 1. O sea que esto que está aquí es un anión, ¿verdad? Tiene una carga negativa. Tenemos un anión allí. Ahora, cuando tenemos una especie como esta, tendríamos que escribirla en realidad entonces de esta manera. Bueno, a ponerle igual que está allá, pero con... Hay que encerrar entonces en corchete la especie y ponerle, estas líneas son rectas, ¿verdad? Y ponerle entonces la carga total acá, menos 1. Esta es la estructura, una de las estructuras del nitrato, ¿verdad? Este es el nitrato. El ion nitrato, vamos a poner el ion nitrato. Bien. Ahora es un ion, pero en este caso un anión, porque tiene carga negativa. Ahí en el libro ustedes van a encontrar una fórmula por aquí. Esta fórmula dividiendo entre 2 y eso no es necesario. Ya sabemos que por cada enlace
Lo que está aquí entonces que por cada electrón en enlace hay que dividirlo entre dos, o sea, por cada enlace entre dos. Es lo mismo que contar los enlaces. Y menos el número de electrones no enlazantes, ¿verdad? Sin enlazar. Y así podemos encontrar entonces cada una de las cargas de los átomos en una estructura molecular. Vemos aquí en este cuadro, en la tabla 2.2, ya las estructuras que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí tenemos el radical, ¿verdad? Radical, luego tenemos el carbocatión, el carbanión. Yo les puse acá el carbanión, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, aquí está el carbanión, ya lo habíamos mencionado. Normalmente fíjense que se puede poner una rayita, pero a veces es mejor ponerle el circulito con la rayita en el centro para simbolizar la carga positiva para que se vea mejor. El ion nitrógeno positivo, ¿verdad? Con 4 enlaces. El nitrógeno negativo, que tendría 2 pares de electrones no enlazantes y 2 enlaces, tendría entonces una carga negativa. El oxígeno con carga positiva. El oxígeno con carga negativa. El azufre con carga positiva y el azufre con carga negativa. Estos son equivalentes, como ustedes pueden ver, el oxígeno y el azufre son equivalentes en sus configuraciones electrónicas. Y luego tenemos, por ejemplo, acá el fósforo. El fósforo, igual que el nitrógeno, podría formar estructuras como estas también. En este caso lo estamos presentando acá como el fósforo positivo, igual que el nitrógeno positivo. Grupo 5 menos 4 enlaces da entonces más 1. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Vamos a resolver este ejemplo. Bueno, con lo que ya sabemos, vamos a calcular la carga sobre este nitrógeno. Vamos a ver cuál será la carga sobre este nitrógeno de ahí. A ver quién me dice. ¿Cómo lo calculamos? El nitrógeno tiene 5, ¿no? Entonces menos 4 sería 1. Menos 3. 5 Ah, no, menos 4. 1. más, este va a ser más 1, ¿verdad? 5 menos 4 más 1, ¿verdad? Este nitrógeno de acá. Y este, 5 menos 6. Menos 1, Menos profe. 1. menos 6 da menos 1, ¿verdad? Fíjense que la carga total de esta molécula, y este carbono que tiene carga 0, ¿verdad? No, ahí no lo vamos a... Entonces, la carga total, esta molécula, si la fuéramos a escribir, tendríamos que escribirla de esta forma, ¿verdad? Carbono, vamos a quitarle el color. Carbono, doble enlace carbono. Perdón, carbono, doble enlace nitrógeno, sí, aquí. Doble enlace nitrógeno. Acá vendrían los 2 hidrógenos. Y este tendría una carga positiva. Y este una carga negativa. Quitarle un poquito el ancho de esto. Esto tendría una carga positiva. Vamos a ponerle aquí entonces un círculo alrededor. Ahora, la carga total de esta especie es 0, ¿verdad? Carga total 0, porque más 1 y menos 1 no tiene carga entonces total. Vamos a ver el AB, el óxido de acetonitrilo. Si vemos acá, vamos a ver este oxígeno. ¿Cuál sería la carga sobre el oxígeno?
Grupo 6 menos ¿cuánto? 1. 7. Menos 7 da menos 1, ¿verdad? Y este nitrógeno de aquí, en el grupo 5, ¿verdad? Menos ¿cuánto? 4. 4. Menos 4. Entonces da entonces más 1, ¿verdad? Más 1. Este carbono tiene 4 menos 4, 0. Y este también 4 menos 4, 0. Entonces nos interesa aquí el nitrógeno y el oxígeno. Nuevamente, esta estructura podríamos simbolizar como CH3, C, ponemos así, y aquí le ponemos entonces más 1, y acá negativo. De esa manera podríamos escribir entonces, señalar las cargas formales sobre esa estructura. Veamos entonces el isocianuro. En este caso, vamos a ver cuál es la carga sobre el carbono. Grupo 4, menos ¿cuánto? Menos 1. 5, profe. Menos 5 da menos 1. Vea que este es entonces un carbocatión o un carbanión. ¿Cuál de los dos? Carbocatión. ¿Seguro? Carbanión. Un carbanión. Carbanión. Carbanión, recuerden que el anión es el que tiene la carga negativa. Y luego tenemos acá grupo 5, menos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, menos 4. Da entonces más 1. Por lo tanto, esta estructura va a ser CH3, N, y aquí vamos a poner una carga positiva y acá una carga negativa. Recuerden, todo esto que hemos visto hasta aquí tiene carga total igual a 0. Vamos a ver este otro ejemplo. Profesor, cuando uno ya va a señalar la carga total, es fundamental ubicar los electrones. Sí, aquí hay que poner, o sea, para estas estructuras, para indicar la carga hay que poner los electrones, todos los electrones que están en la molécula. Porque si no, en realidad no sabes entonces cuánta es la carga, ¿verdad? Si no tienes los electrones no puedes decir cuál es la carga de la especie. Vamos a ver. Aquí tenemos este otro ejemplo. Ahí cómo resolvemos este. Háganlo rapidito ahí para ver. Me dicen cuál es la carga sobre el fósforo y sobre los oxígenos que están alrededor del fósforo. La del fósforo es 0, profe. 5 menos 5. Vamos a ver, aquí tenemos 5 menos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la del fósforo es 0. Vamos a señalarlo aquí con una flecha. La flecha está muy gruesa. Es que está bien. Vamos a quitarle. Este fósforo vamos a tener entonces 5 menos 5 igual a 0. ¿Quién me dice este oxígeno de acá arriba cuánto es la carga? Así mental, ya vamos a hacerlo mentalmente, ¿verdad? 0. 0. Sobre este, de acá de la izquierda, 0. Profe, 0 también. 0. 0 también. 0. Sobre el oxígeno de la derecha, menos 1. menos 1. Y Profe, el oxígeno de abajo no es menos 1. también sí, menos 1. Entonces fíjense que y este era 0, ¿verdad? Entonces la carga total de la especie, menos 1 y menos 1 da menos 2, o sea, 2 negativos. Entonces esta sería la carga. Fíjense que aquí el carbono es 0 y los hidrógenos también es 0.
Así que ya no es necesario estar escribiendo la fórmula, ¿verdad? De 5 menos 5, 6 menos 7 y así no, sino que vamos ahí, y ya lo podemos hacer visualmente. Cuando es cero no se ponen, ¿verdad? Aquí lo pusimos solamente como ejemplo, pero no hay necesidad. Y cuando ponemos negativo, normalmente lo que hacemos es ponerle el menos con, ¿verdad?, la bolita. O sin la bolita también, pero a veces sin la bolita se pierde, a veces cuando a veces no se entiende, se confunde con otra cosa. Entonces yo a veces prefiero ponerle el circulito. De esta manera entonces podemos calcular las cargas formales de de los átomos dentro de una especie, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora el concepto de resonancia. Cuando estamos escribiendo las estructuras de Lewis, vamos a ver que hay ciertas estructuras que pueden tener diferentes formas de enlazarse. Y estas formas pueden ser equivalentes entre ellas en términos del número de enlaces y carga. Entonces, cuando hay diferentes posibilidades de escribir una misma estructura sin que se pierda el esqueleto base, ¿verdad? La forma como están enlazados los átomos, entonces podemos hablar de estructuras de resonancia. Y en realidad, estas estructuras, como vemos aquí en el caso del ion acetato, vemos que lo podemos escribir de esta manera o de esta manera. Y podemos decir, bueno, es que en este caso, un par de estos electrones, ¿ven? Vamos a pasar acá. Normalmente podemos señalarlo con flechas, el movimiento de los electrones. Cuando son dos electrones lo podemos señalar con una flecha con la punta, ¿verdad?, doble, o sea, una flecha normal. Entonces podríamos decir acá que un par de estos electrones, cualquiera de los tres, ¿verdad?, cualquiera de esos tres electrones, pares de electrones que están aquí, se transfieren al enlace. Y como el carbono no puede quedar con tantos electrones alrededor, un par de estos electrones viene a esta posición. Entonces, cuando ocurre este salto electrónico, vamos a ver entonces que aquí queda un doble enlace, porque forma parte ahora del enlace carbono-oxígeno, de forma aquí, este par de electrones formó el enlace, y este par de electrones que estaba formando este enlace pasa a ser uno de los pares de electrones no enlazantes. Ahora, eso puede ocurrir también en sentido contrario, o sea que vamos a tener este par de electrones puede venir a formar el enlace y este par entonces se viene a el par no enlazante y tenemos esta estructura. Entonces en realidad vamos a tener una estructura que va a estar entre ya sea esta primera estructura o la segunda estructura. Son equivalentes entre ellas. A esto se llama entonces resonancia, esa posibilidad de diferentes estructuras para una misma molécula, o ion, ya sea anión o catión. Así podríamos señalar que estas dos estructuras, ninguna de las dos existe como tal, sino que es el promedio de las dos estructuras, en este caso, que es lo que se ve en la realidad. Como vimos nosotros, los enlaces carbono-oxígeno, ¿verdad?, tienen un tamaño, si son dobles, ¿verdad?, tendría una distancia de enlace diferente al carbono-oxígeno cuando es simple. Ahora, lo que se ve experimentalmente es que estas dos distancias son iguales. O sea que lo que se ve ya es un promedio de las dos estructuras. Podríamos escribir entonces de esta manera. Vamos a poner aquí carbono-carbono.
enlace con el oxígeno y señalamos que la estructura de resonancia con líneas punteadas, o sea, el enlace está apareciendo y desapareciendo en estos dos puntos. Entonces vamos a tener ahora, recuerden que este par de electrones que están acá van también a estar moviéndose, ¿verdad? Entonces, esta sería la estructura del acetato. Ya tenemos que estos dos enlaces, carbono-oxígeno, son iguales. Este enlace de aquí es igual a este enlace de acá. No es un enlace simple ni es un enlace doble, es un enlace intermedio entre simple y doble para cada uno de ellos y por lo tanto los dos son idénticos. ¿Ven? Los dos son idénticos. Hay ciertas reglas para escribir, ¿verdad?, las estructuras de resonancia que vamos a ver entonces en un momento. Como vemos entonces, la carga negativa de esta estructura del ion acetato está distribuida tanto en este oxígeno como en este. O sea, la carga negativa se distribuye en los dos oxígenos. Cuando ustedes vean la estructura ya de potencial electrostático, van a ver entonces la carga negativa sobre los dos oxígenos distribuidas equitativamente. Si no fuera así, si no existiera la resonancia, este oxígeno, ¿verdad?, tendría una carga 0 y una carga de -1. ¿Ven? Entonces, veríamos acá una nube electrónica más azul, ¿verdad? Más amarillosa en este caso. Y si fuera esta estructura, lo veríamos entonces con la carga 0 acá y el negativo acá. Pero lo que se ve en realidad es que hay igual densidad electrónica en los dos. Por lo tanto, la única forma de explicar esto es con la resonancia. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que está cambiando en realidad de una estructura a la otra? Son los electrones pi. ¿Ven? Aquí tenemos, recuerden que un doble enlace tiene, vamos a suponer un doble enlace carbono-oxígeno. Un doble enlace carbono-oxígeno tiene un par sigma y el otro es pi, ¿verdad?, en el doble enlace. Por lo tanto, en realidad lo que se mueven son los electrones pi, lo que se está moviendo de un lado al otro, mientras que los electrones sigma se mantienen en la misma posición. O sea, el esqueleto de la estructura la mantienen los enlaces sigma. ¿Ven? Mientras que los electrones pi tienen mayor movilidad en la molécula. Y esos son los que van a dar entonces origen a diferentes estructuras de resonancia. Por lo tanto, cuando vayamos a encontrar las estructuras resonantes, no podemos cambiar la disposición de los átomos, o sea, no podemos cambiar la relación entre átomos. O sea, el esqueleto tiene que mantenerse constante. Profesor, eso no afectaría a las cargas, ¿cierto? Las cargas, así como estás viendo aquí, las cargas cambian, ¿verdad?, de una estructura a la otra, ¿verdad? Aquí esta es la carga negativa y cuando se da el salto, ahora la negativa queda en el otro oxígeno, ¿sí? O sea, las cargas sí pueden variar, pero el esqueleto, ¿verdad?, las relaciones que existen entre los átomos, por ejemplo aquí carbono con oxígeno, se mantienen, ¿ves? Se mantiene. El esqueleto se mantiene, lo único que se mueve son los electrones pi. ¿Ven? No podemos hacer una estructura en la cual se rompan los enlaces. Ya eso no sería una estructura resonante. Ahora, cada una de las estructuras se llama formas resonantes, ¿verdad? Formas resonantes, y a la estructura promedio se le llama entonces el híbrido de resonancia. Es un híbrido de resonancia. Y es como decir el promedio de todas las estructuras resonantes. Ahora, en muchos casos, vamos a ver que las estructuras no son equivalentes en términos de cuál contribuye más al híbrido de resonancia.
El híbrido de resonancia es un promedio, pero es un promedio ponderado de las diferentes estructuras. Si, por ejemplo, en este caso las estructuras son completamente equivalentes porque la carga queda sobre los oxígenos, pero hay también estructuras en las cuales hay diferentes átomos, por ejemplo, que pueden aceptar esa carga o ese movimiento de electrones, y dependiendo de la electronegatividad del átomo que acepta la carga negativa, en este caso el oxígeno, ¿verdad? Si hay diferencias de electronegatividades, entonces el átomo con más electronegatividad va a tener una mayor contribución a el híbrido de resonancia que los que tengan menor capacidad de aceptar a estos electrones. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. En este caso, cuando las estructuras son equivalentes y no hay ni un mayor ni un menor contribuyente, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llamaría? Bueno, no tiene un nombre específico, pero aquí podríamos decir que esta estructura contribuye, por ejemplo, con un 50%, ¿verdad? Al híbrido. Y esta otra Ok. con un 50% al híbrido. Si lo pudiéramos hacer matemáticamente, tendríamos que sumar entonces, por ejemplo, 0.5, ¿verdad? De este más 0.5 de este, ¿verdad? Hay ocasiones que eso no es así. Hay ocasiones que una de las estructuras contribuye más que la otra, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a ver en términos cualitativos, ¿verdad? No tanto cuantitativos, como lo puse aquí, sino cualitativos, dependiendo de las electronegatividades, ¿sí? Las diferencias de electronegatividades. Ok, gracias. Miren, por ejemplo, la estructura del benceno. El benceno es una estructura que tiene, ¿verdad?, 6 carbonos y en un anillo con 3 enlaces. Si vamos vamos a analizar acá la estructura del benceno. Tiene acá, dice, 2 formas resonantes. Por lo tanto, vamos a ver cómo se obtienen esas formas resonantes. Recuerda, vamos a simbolizar, es una regla que vamos a usar en este curso, ¿verdad? El movimiento de 2 electrones siempre lo vamos a señalar como una flecha con doble punta. Yo digo doble punta a esto, así, de esta manera. Están moviéndose 2 electrones. ¿Ven? Cuando señalamos la flecha con un solo lado de la punta, estamos simbolizando el movimiento de un electrón. ¿Ven? De un electrón. Entonces, eso lo podemos poner de cualquier forma, ¿verdad? La estructura a veces ponemos así, por ejemplo, una flecha así. ¿Ven? De cualquier manera, no importa si es recta o es curveada. Si es esta, por ejemplo, podríamos hacer algo así, por ejemplo, en el caso de que queramos simbolizar el movimiento. Ahora, usando esta convención, vamos a ver aquí, por ejemplo, entre estas 2 estructuras, son equivalentes porque son idénticas, nada más hay que girar esto un ángulo acá y ya tenemos esta, pero para llegar de una a la otra, fíjense que este par de electrones se mueve a esta posición. ¿Ven? Este par de electrones se mueve a esta posición y este par de electrones se mueve a esta posición y tenemos esta estructura. ¿Ven? Si vamos de aquí para allá, sería, ¿verdad? Puede ser en cualquier sentido, no importa. Este se mueve aquí, este se mueve acá y esto se movería aquí, ¿verdad? Entonces tenemos esta estructura nuevamente. Aquí hay entonces 2 formas resonantes. Ahora, el híbrido de resonancia va a ser entonces el promedio de estos. Entonces, normalmente se simboliza de esta manera. Voy a obviarla, como ya vimos nosotros, podemos trabajar con solamente los vértices y podríamos señalar, ¿verdad?, con un círculo aquí alrededor, que es un híbrido de resonancia. Normalmente en los libros este círculo ya lo ponen solamente como un círculo con línea continua, o sea, hacen
hacen el benceno, ¿verdad? Y le ponen su anhídrido. Así lo van a ver en los libros normalmente, pero deberían ser entonces una forma resonante. De esta manera, con líneas punteadas. Y eso simboliza entonces la molécula de benceno. Cuando lo vemos así, estamos viendo las dos estructuras a la vez. 50% de esta y 50% de esta. Entre los dos no hay diferencia en electronegatividad. Ahora, ese movimiento de electrones allí, como ustedes están viendo, los electrones se mueven libremente en estas nubes. Vamos a ver que en realidad el benceno se puede visualizar como especie como de una dona. ¿Ven? Por arriba y por debajo del plano vamos a ver entonces densidad electrónica sobre el plano de los átomos de carbono que están aquí con los hidrógenos. Todos están en un solo plano. Si lo viéramos en la otra perspectiva, veríamos entonces una nube por arriba y una nube por debajo de electrones pi. ¿Ven? Lo que se mueven, recuerden, son los electrones pi. Ahora, ¿cuáles son las reglas que se deben seguir para la forma resonante? Lo primero dice es que las formas resonantes individuales son imaginarias, no reales. O sea, cada una de las formas individuales no existe como tal, sino que es lo que vamos a ver es un promedio de todas las formas a la vez, no de una individual respecto a otra. La regla 2 dice que las formas resonantes difieren únicamente en la posición de sus electrones pi, o sea, y los electrones pi y los electrones sin enlazar. ¿Ven? Entonces podemos trabajar con electrones pi del doble enlace o también electrones no enlazantes. ¿Ven? Y allí ver entonces cuáles son los electrones que se están moviendo, que van a ser siempre los electrones pi. ¿Ven? La otra regla dice, las estructuras no tienen que ser equivalentes. Las diferentes formas resonantes de una sustancia, en este caso podemos ver, vamos a ver este ejemplo, que en el caso de la acetona, cuando la acetona pierde un protón, queda con una, vamos a suponer, pierde este protón y este par de electrones queda en el carbono. Vamos a llevarnos esto para allá, queda en el carbono. Entonces, vamos a hacer el movimiento ahí de los electrones. Ese movimiento de los electrones cuando reacciona con la base, lo podemos ver de la siguiente forma. Aquí el par de electrones se queda sobre el carbono. ¿Ven? El protón se va como H+. Cuando se da esta reacción con la base abstrae un protón, o sea que se va con la base. ¿Ven? Quiere decir que este par de electrones queda sobre el carbono, por lo tanto inmediatamente ya él queda como un carbanión. ¿Ven? Queda como un carbanión allí. Y ahora, ese carbanión aquí este par de electrones puede donarse a este enlace. Queda un doble enlace. ¿Ven? Pero como el carbono no puede quedar con más de 4, entonces este par de electrones pi se va a mover hacia este oxígeno para formar entonces un par de electrones no enlazantes. Entonces las dos estructuras, ¿ven?, van a estar continuamente transformándose una en la otra, y lo que vemos en realidad es un promedio de las dos estructuras. Entonces aquí, por ejemplo, viéndolo en sentido contrario, ¿verdad?, podríamos decir que cualquiera... Dígame. No, disculpe, es que no sé si a alguien más se le detuvo su cursor o solo a mí. Quería preguntar eso. ¿Aquí lo ven? Es que a veces se va y a veces viene. Ahora sí, disculpe. No sé qué el problema, como que si pierde el cursor. Aquí, por ejemplo, este par de electrones ahora puede, ¿verdad?, venir aquí a este enlace, y nuevamente este par de electrones pi ir sobre el carbono. Entonces, si eso es así, podemos ver, vamos a señalarlo. Puede ser cualquiera de los tres pares de electrones, no necesariamente este de acá.
Entonces este vendría a esta posición y este vendría acá, ¿verdad? Cuando eso ocurre, obtenemos nuevamente el carbanión, ¿verdad? Esta estructura. Ahora, estas estructuras no son equivalentes. Como ustedes pueden observar, aquí la carga negativa está sobre el carbono en esta estructura y en esta otra estructura está sobre el oxígeno. Ahora, el oxígeno tiene mayor capacidad de sostener esa carga negativa, porque tiene una mayor electronegatividad. Entonces, mientras que el carbono, ¿verdad? No le gusta esa carga negativa, el carbono prefiere estar con carga cero. Por lo tanto, entre estas dos estructuras, la que más va a contribuir al híbrido de resonancia es la estructura de la derecha, esta de acá. ¿Bien? Porque aquí en esta estructura, el carbono, la carga negativa está sobre el oxígeno. Entonces, si lo fuéramos a hacer matemáticamente, por ejemplo, yo diría, bueno, una forma cualitativa, pero para darle un valor, por ejemplo, un 20% está en esta estructura y un 80% en esta estructura, ¿sí? Entonces, cuando sacamos el promedio, tenemos que hacerlo en forma ponderada, ¿verdad? Entre los dos, o sea, mayor contribución de este que de este. Así como cuando sacamos las notas finales, ¿verdad? Y que, bueno, 30% de exámenes parciales, así mismo, eso es un promedio ponderado que se da al final con la nota final. Asimismo ocurre con el híbrido de resonancia. El híbrido de resonancia es el promedio ponderado de las estructuras o de las formas resonantes posibles. La otra regla, ya la hemos visto, ¿verdad? Pero aquí están ya escritas. Las formas resonantes obedecen a las reglas de valencia normales. O sea, que cada átomo debe cumplir con la regla del octeto. ¿Ven? O sea, con 8 electrones alrededor. Y en el caso del hidrógeno, ¿verdad? Debe tener por lo menos debe tener un enlace. No podemos tener hidrógeno con 2 enlaces. Ni, por ejemplo, carbono con 10 electrones, como en este caso. Siempre el carbono debe tener sus 4 enlaces. En el caso, por ejemplo, de un nitrógeno, el nitrógeno puede tener 3 enlaces, puede tener 2, pero tendría una carga negativa, ¿verdad? O puede tener 4 y tendría una carga positiva. No vamos a ver nitrógenos con 5 enlaces. Eso no lo vamos a ver nunca. El oxígeno puede tener un enlace, tiene carga negativa. Tiene 2 enlaces, tiene carga cero. Si le pusiéramos, por ejemplo, 3 enlaces, entonces tendríamos un oxígeno positivo. Esas son las únicas posibilidades para el oxígeno. Y la última regla, que el híbrido de resonancia es más estable que cualquier forma resonante individual. O sea que la suma del promedio, ¿verdad? Viéndolo en términos energéticos, es más estable el híbrido de resonancia. O sea, el promedio es la estructura más estable posible. Ahora, por ejemplo, vamos a ver aquí tenemos 3 átomos, X, Y y Z. Y vimos ya que los electrones que se mueven son los electrones pi. ¿Ven? Entonces, si estos átomos deben tener entonces orbitales p, ¿ven? Que pueden compartir. Para que esto se dé, deben estar adyacentes. Deben estar adyacentes para que aquí, por ejemplo, en este caso, el átomo Z tiene un orbital p, pero está vacío, ¿verdad? Y acá hay un par de electrones. Entonces, uno de estos 2 electrones, ¿verdad? Ahora pueden estar también en esta posición. ¿Ve? Y el orbital vacío queda ahora sobre el X, ¿verdad? El átomo X. En este caso, podemos observar fácilmente que vamos a tener entonces la formación del doble enlace en esta posición. Cuando salta, quedaría en esta posición. Ahora,
Eso puede ocurrir en cualquier sistema pi. Este es un sistema general, pero el sistema de orbitales pi necesita que los orbitales p estén en forma, dispuestos en una forma paralela uno respecto al otro, para que pueda darse entonces la resonancia. Si no hay posibilidad de que los orbitales p queden paralelos, entonces la resonancia no se va a poder dar. Muchas veces es posible que no se dé por eso, porque no logran estar entonces alineados para poder compartir los electrones de esta forma. Vamos a ver esta estructura. La 2,4-pentanodiona. Vamos a ver qué le puede ocurrir entonces a esta molécula. Dice aquí vemos que hay una base, abstrae uno de estos dos protones que están aquí. Ahora, vemos que se forma allí como resultado de la abstracción de ese protón. ¿Ven? Aquí la base, normalmente podemos señalar un ataque de la base al protón. ¿Ven? Y este par de electrones se viene entonces al carbono. ¿Ven? Tenemos aquí entonces la formación de un carbanión, ¿verdad? Este es un carbanión. Ahora, ¿qué estructuras resonantes se pueden dar en esta molécula? Recuerden que aunque el oxígeno lo pongamos así, ¿ven? Hay que saber que su estructura de Lewis tiene el par de electrones. Los dos pares de electrones. Eso tenemos que tenerlo claro, aunque no lo pongan. Sabemos que están allí. ¿Ven? Entonces, ¿qué puede ocurrir allí? Vamos a ver quién me dice. Profe. Dígame. Bueno, como resonancia se puede pasar ese enlace no enlazante del carbono a uno de sus adyacentes. Pues. Ajá. A ese, ¿verdad? Al de la izquierda. Voy a señalarlo así, pues. ¿Sí? Vamos a señalarlo con una flecha aquí. ¿Sí? Ajá, ese. Y el otro enlace doble del oxígeno, uno de sus enlaces pasa al oxígeno con un par no enlazante. Exactamente. Y así ya pasaríamos la carga negativa al oxígeno y ya tendríamos una estructura estable. Pues. Entonces, pero si se pasa ese enlace, el carbono adyacente violaría la regla del octeto, ¿no? Vamos a ver, pero no. Aquí está perdiendo el otro par, así que ahí se cumple la regla. Vamos a ver la primera estructura. Vamos a ponerlo para acá para escribir una estructura aquí. Tenemos acá el CH3, C, ¿verdad? Aquí, según el salto que hemos señalado allí, vamos a poner acá primero este oxígeno. Nos va a quedar aquí un doble enlace, ¿verdad? Vamos a quedar aquí un doble enlace. Ya teníamos, este es un enlace sigma, y ahora el pi va a quedar entonces con este doble, va a quedar aquí en esta posición. Ok, vamos a poner aquí, el CH3 no le ha pasado nada. Pero vean que ahora este enlace pi de aquí se rompe y pasa, este par de electrones pasa al oxígeno. Entonces en realidad queda solamente el sigma. ¿Ven? Así. Y tenemos entonces aquí los dos pares, más el par que saltó acá, que queda en esta posición. Ahora, veamos que este oxígeno ahora es -1, ¿verdad? Este oxígeno es -1. Antes acá el carbono era -1, ahora acá el oxígeno es -1. Podemos señalar ese salto, ¿verdad? Como de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con el otro oxígeno? Con este oxígeno. ¿Qué puede ocurrir? Imagínense que no tenemos ya este salto de aquí, vamos a verlo del otro lado ahora.
cómo hacemos con este otro, el lado izquierdo ahora? Que también es posible algo similar a esto. Voy a señalarlo con otro color. Vamos a ponerle esto. Vamos a ver. Este par de electrones, ¿verdad? Puede hacer lo mismo, pero con el otro oxígeno. Entonces vamos a ver aquí. Voy a señalarlo así. Viene a esta posición. ¿Ve? El par de electrones. Y uno de estos, el par de electrones pi viene a esta posición. ¿Ve? De esa manera entonces vamos a tener CH3 carbono. Este doble enlace, ¿verdad? Aquí se queda solamente el sigma. El par de electrones que estaba aquí, pi, pasa al oxígeno. Acá me queda un doble enlace. Quité el hidrógeno, no le ha pasado nada. Acá entonces queda el otro. Entonces este oxígeno queda ahora cargado negativamente. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a señalar este movimiento aquí. Y puede ocurrir, ¿verdad? Esto en realidad tenemos ahora que hay un híbrido de resonancia entre estas tres estructuras que están acá. Las principales, estas son igual, esta es equivalente, esta estructura de acá es equivalente a esta otra estructura. Estas dos son equivalentes, ¿ven? Idénticas. Y acá entonces esta sí es diferente porque tiene entonces la carga negativa sobre el carbono. Ahora podríamos simbolizar esa estructura, vamos a ponerlo un poquito más grueso aquí para verlo mejor, como un híbrido de resonancia de esta manera, CH3, vamos a hacer el esqueleto aquí. Profesor, a la hora de hacer los ejercicios, ¿es necesario hacer el híbrido de resonancia o conocer las dos estructuras de arriba basta? Sí, normalmente uno necesita estas estructuras para poder ver, por ejemplo, alguna reacción o algo se va a dar respecto a las estructuras. Pero es bueno saber, ¿verdad?, cómo está repartida la carga negativa entre los átomos. Normalmente se simboliza aquí, para esto se simboliza así. Ah, ok. ¿Sí? Y una carga, Pero es nada más como para representarlo. sí, una carga negativa como para representar el híbrido. Entonces, esa estructura normalmente van a verla como, debido a esa resonancia, ella se mantiene bastante, aunque aquí en estos enlaces puede girar, ¿verdad? Cuando el enlace es sencillo, puede girar, pero debido a que estos átomos están formando, vamos a suponer aquí, estos tres carbonos más estos oxígenos, necesitan que sus orbitales p estén alineados. Entonces, requiere que estén en un plano. ¿Ven? Entonces, esa molécula es bastante plana para poder entonces encontrar su estructura resonante. La estructura resonante, entre más, esta es como una regla que no se dio allí, ¿verdad? Entre más estructuras resonantes posibles hay, más estable es la molécula. Entre más resonancia hay, más estabilidad. Ahora, por ejemplo, voy a tratar de dibujar esto en una perspectiva aquí, ¿verdad? Vamos a suponer, voy a poner este carbono. Solamente voy a dibujar los carbonos. Vamos a ver así. Vamos a poner acá los oxígenos. Esta estructura de aquí, pues voy a ponerla más o menos así para poderles dibujar los orbitales p. Entonces, este carbono, ¿verdad? Este carbono es sp2. ¿Ven? Este carbono es sp2 y los oxígenos también. Tienen orbitales p. Así. Voy a poner el mismo color, pero recuerden que una con polaridad.
Y el orbital P, que tiene el óvulo positivo y negativo. Entonces, para que se dé la resonancia, estos orbitales P tienen que estar bastante paralelos uno respecto a otro. Eso da entonces como consecuencia que la molécula sea bastante plana, ¿ven? Respecto a estos 5 átomos. ¿Ven? Entonces aquí estos electrones van a estar moviéndose libremente en todos estos átomos. Uno lo simboliza, ¿verdad? Lo simboliza con estos saltos, pero en realidad eso es una forma como una caricatura, ¿verdad? En realidad el electrón está disperso en todos estos orbitales, ¿sí? Esos electrones que están allí están dispersos en todos estos orbitales a la vez. Entonces no es que el electrón está saltando, lo visualizamos así para poder explicar, ¿verdad? Pero en realidad el electrón está disperso en todos los orbitales a la vez. Recuerden que el electrón es como una onda, y esa onda va entonces a dispersarse allí en esos orbitales. En realidad no hay un movimiento de salta como que saltara una cerca, algo, no. Es solamente él se difunde en esos orbitales, esos electrones, los electrones que estén allí, ¿verdad? Participando de esa resonancia. Entonces, algo muy importante para que se dé la resonancia es que esté bastante plana la molécula. En el caso de que esto no pudiera darse porque por ejemplo, este enlace no puede lograr la coplanearidad, entonces no se da la resonancia. Okay, aquí ya veo. Que interrumpa, es que ya casi vamos a entrar a clases con otro profesor. Sí, hasta las 9:30, ya iba para darle el final. Los que nos queda, ¿verdad? Ya vean este ejemplo, le iba a dejar entonces unos, aquí el caso de un radical. En el caso del radical nada más se mueve un electrón, ¿verdad? Se mueve. Eso lo vamos a ver entonces en la próxima, para el caso de los radicales. Recuerden entonces el Viernes Santo no hay clases. Que ya nos veríamos entonces el martes. Vamos a ver los problemas. Le voy a darle de tarea. No le voy a dar mucho para que puedan reflexionar en la Semana Santa. Solamente algunos pequeños ejemplos aquí. No tareas, sino para que los revisen. Ya pueden ir viendo los problemas aquí del 25. Todo esto que están aquí, el 23, 33, 34 y 35. Hasta allí pueden ir viéndolos y tratando de resolverlos, ¿verdad? Para que vayan practicando. Y entonces cualquier cosa, el martes me hacen preguntas sobre esos problemas si tienen alguna duda. ¿Ven? Del 25 al 35. Vamos a ver hasta ahí ustedes, muchachos. Espero que pasen una semana, estos días, ¿verdad?, de reflexión de Semana Santa. Se cuidan. Recuerden que el virus está todavía bastante fuerte, entonces, y aquí en David mucho más. Y nos vemos entonces el martes a la misma hora, si Dios quiere. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Tenga buen día.